Amables oyentes, bienvenidos a un nuevo video de su canal Animec Pro. Y en esta ocasión vengo con un video de la serie Naruto. Sería mi primer video de este anime. Y qué mejor que empezando por el padre del protagonista. Sí, hablo de Minato, el cuarto Hokage. Vengo a hablarles de Minato en general y de si merecía ser el cuarto Hokage. Así que, empecemos. Minato es un ninja de Konoha, que se apellida Namikaze. ¿Quiénes son los Namikaze? Nadie lo sabe, ni siquiera se sabe si son un clan, pues nunca se dijo algo sobre ellos. No quiero quedarme con la duda. Voy a llamar a Kishimoto. Estimado usuario, su llamada no puede ser completada como usted la marcó. Verifique su marcación. Pero a pesar de eso, Minato siempre fue muy talentoso. Se decía que era de esos pocos genios que aparecían en cada generación. Cosa que demostró desde niño, cuando derrotó a varios ninjas que habían secuestrado a Kushina. Al ser la Jinchuriki del Kyuubi XD, es lógico que fueran Chunins y Jounins. Aunque es cierto que los atacó por sorpresa, eso no cambia que los derrotó con facilidad. Maravillosa jugada. Volvemos a ver algo de él nuevamente, cuando se cuenta la historia de Obito, donde lo vemos convertido en Jounin y con un equipo conformado por el que parece Uchiha pero no lo es, el friendzoneado enmascarado y Rin el que friendzoneó al enmascarado. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Acá también se nos demostró su nivel. Aquí vemos donde se nos da un despliegue del poder de Minato, matando a ninjas con facilidad. Pero esto no fue lo más impresionante, sino cuando se enfrentó y humilló al futuro Raikage y a su rapero hermano. Este es un rapero para mí que no es rapero. Donde lo superó con facilidad, usando el jutsu que lo hizo tan famoso en el mundo, el dios trueno volador, el cual hace que se pueda teletransportar y lógicamente por su nombre podemos decir que es a la velocidad de la luz. Podríamos decir con toda seguridad que podría enfrentar a Goku y vencerlo. ¿Qué? ¿Estás retándome? Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Minato era bastante fuerte y rápido, pues prácticamente acabó con 1000 ninjas en pocos minutos. Se hizo que los de la roca y del rayo se retiraran, y terminó siendo aclamado como héroe de guerra. Aunque los que no habían tenido tanta suerte como él son sus alumnos. El que la que friendzoneó al enmascarado fue secuestrada aunque sobrevivió. El que parece Uchiha pero no lo es. Perdió un ojo en la guerra contra un ninja. Y el friendzoneado enmascarado murió. O al menos eso creían todos XD. Pues se pensó que había muerto cuando le cayeron las rocas encima. Escena algo conveniente. Pues, se nos dijo, por parte de Haku, que el cuerpo de un ninja es muy valioso y contiene muchos secretos. Lo extraño es, que ningún ninja cazador haya venido a buscarlo ni por accidente. Lo cual es conveniente porque justo cayó en la cueva de Madara. Su cuerpo se hundió en las profundidades de la tierra y por cosas del destino. Necesidades del guión. Cayó donde Madara, cuando justamente necesitaba un sucesor y, convenientemente fue un Uchiha. Sí, siempre que observen uno de sus detalles, un hechicero lo hizo. Sí, pero en el episodio ¡Hechicero! Y justo cuando Madara tenía ya poco tiempo de vida, básicamente el guión forzó esto, perdón, el destino XD, porque si no la historia no hubiera sido la misma ni de cerca a la que conocemos. Pues quien provocó que Minato muriera, Obito, que controlaba el Kyuubi, lo que provocó que Naruto tuviera el Kyuubi dentro, y también que Naruto sea odiado en la aldea. Y que nadie lo quisiera y que todos lo odiaran y que hiciera bromas para llamar la atención y que sufriera y que viviera un infierno y dejemos así antes que me ponga violento. ¡Es una mierda! Oye, tranquilo, viejo. ¡Oblígame, perro! Antes de que muriera, le regaló el Sharingan a Kakashi. Pero ahora se convertiría en el que parece Uchiha pero no lo es. Es el famoso ninja que copia. Y tú eres la copia de la copia que copia la otra copia y esa misma copia copia a otro que me copia a mí. Tiempo después de esto se está buscando un reemplazo para el puesto de Hokage, ya que el mejor Hokage, Hiruzen. No.
Y sí, obviamente es sarcasmo. ¡Ay, qué susto me diste! Iba a dejar el puesto entre los siguientes candidatos. Estaba la serpiente obsesionada con los Uchihas. Y el padre del emo vengador Fugaku Uchiha. Es que sí entendí la referencia. Y también Shikaku Nara. Pero el más importante, Minato. Danzo sugirió a Orochimaru. Lo cual cualquiera que vea el programa sabrá que es una pendejada poner como Hokage a la serpiente. Tienes toda la maldita razón. Pero, en ese momento Orochimaru no era un traidor, aunque eso sí, ya estaba pasando al lado oscuro pero aún nadie lo sabía. La serpiente era muy inteligente, frío y poderoso, así que realmente sí era una buena opción aparentemente. Pero realmente no era tan así, pues Minato era el más poderoso entre los candidatos. También era muy inteligente, causaba un temor internacional. Y lo más importante que él tenía y la serpiente y Fugaku no tenían, era la tan dicha voluntad de fuego. Pues esta se trata de preocuparte por la aldea, incluso sobre ti y estar dispuesto a sacrificarse por el bien de todos. Esto puede parecer algo no tan importante, pero realmente sí lo es, pues esto le da garantía a la aldea de que estará segura. Cosa que pasó justamente en el ataque del Kyuubi, donde demostró de lo que hablo derrotando al enmascarado frienzoneado. Y encerrando a Kurama en su hijo, sacrificando su vida para salvar a Konoha, aunque esto le costó la felicidad de su hijo Naruto. En conclusión, Minato es un gran personaje, una leyenda viviente que sin lugar a dudas, a pesar de no durar mucho en el puesto, fue un gran Hokage que se sacrificó por su familia y su aldea. Aunque se sacrificó a sí mismo y a su hijo con tal de salvar a su aldea, cabe destacar que su intención fue siempre confiando que su hijo dominaría la bestia que llevaba a su interior. Pero no pensó en las consecuencias que tendría su hijo al llevar a Kurama lo que padeció en el proceso mientras pudiera controlar dicha bestia. Al final consiguió dominarla, pero el precio fue alto. Una infancia triste, solitaria y despreciado y odiado por mucho. Independiente de esto, Minato fue un gran Hokage y cumplió con lo que corresponde ser un buen Hokage. Y llegamos al final de este gran video. Espero que haya sido de su agrado. Dejen sus opiniones y sugerencias de qué tema quieren que les traiga en mi próximo video. Suscríbanse, dejen su like que no cuesta nada, en cambio para mí vale muchísimo. Y compartan el video si les gustó. Sigan brindándome su apoyo, para que mi ki venza a los dioses, mi chakra a los Otsutsuki, y mi cosmos a los olímpicos. Soy Animec Pro. Y hasta un próximo encuentro. Adiós.